El tema que tenemos para el día de hoy consiste en ver todo lo relacionado con el Contralor General de la República, ¿cierto? Vamos a ver quién es el Contralor actual, eh, algunos aspectos muy relevantes, los más importantes de la hoja de vida del Contralor, y vamos a mirar todo lo que tiene que ver. Bueno, esta sesión se va a hacer en dos partes, en esta clase y la otra de acuerdo con la programación que se tiene en el microdiseño. Pues vamos a ver la primera parte donde vamos a mirar eh, cuáles son los requisitos para ser Contralor General de la República, cuáles son, digamos, el proceso y el proceso de selección que se debe hacer para poder elegir el Contralor, ¿cierto? Proceso, todo lo que tiene que ver con el Contralor, en el año 2019 se hizo un acto legislativo mediante el cual se modifica de alguna manera lo que tiene que ver con la elección, funciones y nombramiento del Contralor, eh, que pues será aplicable para el próximo periodo, porque fue del año 2019. Entonces, iniciamos. Entonces, el actual Contralor General de la República es el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte. El doctor Carlos Felipe es profesional en gobierno y relaciones internacionales, especialista en alta gerencia y tiene un máster en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Dentro de los cargos más representativos que ha desempeñado el doctor Carlos Felipe Córdoba, pues ha sido director ejecutivo de la Federación de Departamentos, ha sido auditor general de la República y ha sido también vicecontralor general de la República. Digamos que estos han sido los cargos más relevantes o más importantes que ha desempeñado el actual Contralor General de la República. Como lo mencionaba hace un momento, mediante acto legislativo 04 del 2019, se modificó todo lo que tiene que ver con el proceso, selección, nombramiento, funciones del Contralor General de la República. Recordemos que la Contraloría General de la Nación es su esencia y nacimiento, pues vienen de la Constitución Política de Colombia y lógicamente, por eso, para poderlo modificar, pues necesitamos de un acto legislativo. Pues mediante este acto legislativo 04 del 2019 se modificó lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el Contralor General de la República. Entonces, lo que primero que vamos a mirar es el proceso de selección y nombramiento del Contralor General. Entonces, lógicamente, el Contralor es elegido por el Congreso en pleno y, lógicamente, la elección se desarrolla de acuerdo al que tenga mayoría absoluta de, de los congresistas, ¿sí? O sea, el que tenga la mitad más uno y que tenga la mayoría de todos, pues lógicamente ese va a ser elegido el contralor. Debe ser elegido el contralor en el primer mes de sesiones, lógicamente del periodo en el cual inicia, bien a la par con la posesión del presidente de la República. Pero ahorita cuando miremos, vamos a ver exactamente de qué se trata, cuándo se considera que es este primer mes de sesiones. Porque lógicamente la legislatura inicia mucho más antes de que inicie el periodo del presidente de la República. Y ese
contralor se elige de una lista de elegibles conformada en una convocatoria pública. Entonces, ahorita vamos a mirar algunos detalles de esa convocatoria pública. Antes del acto legislativo, inclusive fue mucho más antes, porque ya ha sido modificada en varias ocasiones el proceso de selección. Inicialmente se hacía a través de una terna que los altas cortes eh, elegían, uno por cada alta corte, pero eso ya cambió. Pero hace mucho rato cambió y nuevamente modifican y aclaran cómo se desarrolla esa convocatoria. Entonces, los pasos, estos son los pasos que se hacen, o este es el proceso para la elección del Contralor General de la República. Entonces, lo primero que debe hacerse es la convocatoria. ¿Y qué es la convocatoria? Pues lógicamente es el aviso público que hace el Congreso de la República para invitar a todas las personas que de alguna manera quieran postularse para desempeñar el cargo de Contralor General de la República, ¿cierto? Esta convocatoria, pues lógicamente la debe realizar la mesa directiva del Congreso de la República, teniendo en cuenta los requisitos que se debe cumplir, y en esta convocatoria, lógicamente, debe quedar todo el proceso que se tiene para poder adelantar la elección del Contralor General. El término para sacar la convocatoria o para hacer pública la convocatoria, pues debe ser 2 meses antes, previos al inicio de la primera legislatura, que también debe corresponder con el periodo constitucional del presidente de la República. ¿Cómo así? Entonces, las legislaturas del Congreso de la República siempre inician con el 20 de julio. Entonces, cada legislatura inicia el 20 de julio. Por eso, pues, lógicamente, esta Día de la Independencia es trascendental para nuestra patria colombiana, y ese día es cuando se inicia una legislatura para el Congreso, o sea, cuando arrancan a legislar. Entonces, lógicamente, es el 20 de julio. Y dice que debe ser 2 meses previos al inicio de la primera legislatura, en la cual debe corresponder con el periodo constitucional del presidente de la República. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer la convocatoria, entonces significa de que el presidente de la República se posesiona el 7 de agosto, ¿sí? 7 de agosto. Entonces, esa legislatura del presidente inició el anterior 20 de julio, ¿sí? O sea, que con base en el año en el cual se posesiona el presidente de la República, 2 meses previos al inicio, o sea, 2 meses antes del 20 de julio. O sea, estaríamos hablando que la convocatoria debe estar como mínimo el 20 de mayo, ¿cierto? Publicada para que las aspirantes, lógicamente, puedan inscribirse. Y dentro de esa misma convocatoria se designará de una vez a la entidad que va a quedar encargada de hacer, digamos, el proceso, parte del proceso, ¿sí? Que es una universidad que ya más adelante vamos a mirar cuál va a ser la función específica de la entidad que va a adelantar el proceso de la. Entonces, resumamos. Entonces, lógicamente, la convocatoria es el aviso público para invitar a todos los interesados a postularse para desempeñar el cargo de Contralor General de la República. Está a cargo de esa convocatoria de la mesa directiva del Congreso de la República, y tiene que publicarse o hacerse pública esa convocatoria como mínimo 2 meses
antes del inicio de la primera legislatura que corresponda también al periodo constitucional del presidente, y en esa convocatoria se tiene que de una vez designar la entidad que va a apoyar el proceso de selección. Dentro de esa convocatoria pública, ya miramos que debe contener la entidad que va a desarrollar o a apoyar el proceso de selección. También se deben fijar todos los requisitos que debe cumplir el Contralor, que están también establecidos en la Constitución y fueron modificados a través del acto legislativo, y los procedimientos, ¿cierto? De todo el proceso que se va a desarrollar, en cual esta publicación, donde está todo el proceso, pues lógicamente se hace para garantizar los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la selección. Esto está contenido en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, en esta convocatoria debe quedar claro todo el debido proceso y los requisitos previos que deben cumplir cada uno de los aspirantes a desempeñar el cargo de Contralor General de la República. ¿Sí? Una vez se ha publicado la convocatoria, pues entonces lógicamente el segundo paso es la inscripción. ¿Sí? Entonces todos los candidatos que se quieran postular, pues se inscriben, y lógicamente de esa inscripción, después de realizar esa inscripción, entonces nos vamos al tercer punto, que es sacar una lista de admitidos. ¿Sí? Esta lista de admitidos consiste en que se van a seleccionar las personas que cumplen a plenitud todos los requisitos para ser contralor. ¿Sí? Simplemente va a ser un primer filtro, ¿sí? Y se va a verificar que los que se inscribieron, tales de ellos, cumplen con los requisitos para poder ser Contralor General de la República. Esa verificación se hace a través de las comisiones. Ahí tanto en el Senado como en la Cámara existe una comisión que se llama comisiones de acreditación documental, y esas comisiones hacen precisamente eso, verificar el cumplimiento de los requisitos para poder ser contralor. Entonces ellos sacan esa lista de admitidos, ¿sí?, que cumplen para poder, ellos deben certificar el cumplimiento de los requisitos, y de esa manera se conforma la lista de admitidos al proceso de selección de Contralor General de la República. El siguiente paso es la realización de pruebas de conocimiento, ¿sí? Estas pruebas de conocimiento, ahí es donde participa una entidad o una universidad de educación superior, ya puede ser del orden privado o público. Y este establecimiento público de educación superior debe ser acreditada en alta calidad. ¿Sí? Y esta entidad pública o esta universidad, pues debe ya ser seleccionada al momento de la convocatoria. Simplemente la norma no establece, eh, digamos, los requisitos, simplemente que ser una universidad acreditada en alta calidad, y pues quien hace la convocatoria, quien es digamos, la mesa directiva, pues simplemente la selecciona. Entonces, la universidad es la encargada de realizar las pruebas de conocimiento, ¿cierto? Las pruebas de conocimiento. Dentro del proceso de selección, pues lógicamente está los criterios
para poder hacer, digamos, la selección de los mejores candidatos, ¿sí? Que ese ya es el quinto punto dentro del proceso. Es hacer la selección dentro de todas las personas que se postularon, hacer una selección de unos elegibles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a realizar esta selección? Entonces, se va a hacer, primero, se va a tener en cuenta las pruebas de conocimiento que desarrolló la universidad, ¿cierto? Que está apoyando el proceso de selección. Entonces, se va a hacer una ponderación entre todos los diferentes factores que hay que tener en cuenta, como son. Entonces, las pruebas de conocimiento, ¿sí? Pruebas de conocimiento, que esas son las pruebas que hizo la universidad elegida. En segundo lugar, está la formación profesional, o sea, los estudios que haya realizado el candidato o el postulante, ¿cierto? La experiencia profesional relacionada, ¿cierto? Con cargos que tengan que ver con el control fiscal a nivel nacional, ¿cierto? Las competencias que haya realizado, ¿sí? ¿Qué competencias haya realizado? Si tiene actividad docente, pues lógicamente se va a tener en cuenta esa actividad docente y la producción intelectual que se haya tenido relacionada con el ámbito del control fiscal, ¿sí? Entonces, esa producción intelectual pueden ser libros, investigaciones en el ámbito fiscal, ¿cierto? Y la actitud para el ejercicio del cargo y el desempeño de la función. Todo esto, digamos, es la debida ponderación para poder, digamos, tener en cuenta y sacar un listado de elegibles. ¿Sí? Esto, lógicamente, lo hace la, la, que la universidad que apoya el proceso. Dentro de todo ese listado, al momento de aplicar los criterios de selección, van a seleccionar un listado de 10 elegibles. Y solamente de esos 10 son los que van a pasar a entrevistar eh, al Congreso de la República. ¿Sí? De todos los que se presentaron, ¿sí? Se sometieron a pruebas, después se hizo, eh, de acuerdo a los criterios de selección que les mencionaba, se eligen 10 personas y esas 10 personas, pues lógicamente en el orden en que dieron los resultados, de acuerdo a la ponderación anterior, esas 10 personas o estos 10 elegibles son los que van a pasar a plenarias del Senado y Cámara. Lógicamente, aquí sí funciona por aparte, el Senado, la plenaria del Senado escucha a los 10 elegibles y la plenaria de la Cámara escucharán también a los 10 elegibles, ¿cierto? Para, pues, una entrevista con el Congreso de la República. Luego de que se desarrolle esta entrevista, entonces ahí sí, tanto el Senado como la Cámara va a conformar una lista, que esa lista eh, de los que ellos, de esos 10 los que ellos consideren deben participar, ya es la lista definitiva, la cual se someterá a votación, tal como lo dijimos, en el Senado en pleno, ¿sí? Perdón, el Congreso en pleno, y se someterá a votación en donde será elegido por mayoría absoluta el Contralor General de la República. Y digamos que este es el proceso que se agota para la elección del Contralor General de la República. En el anterior eh, proceso del actual Contralor se presentaron más de 100 personas, ¿cierto? De esas 100 personas, al final, pues creo que quedaron, si no estoy mal, 5 y donde ganó la elección este señor
Carlos Felipe Córdoba Larra. ¿Cuál es el periodo del Contralor General de la República? Entonces, lógicamente, el periodo es igual al periodo del presidente. O sea, 4 años que deben corresponder con los mismos 4 años del presidente de la República. El Contralor General de la República no podrá ser reelegido eh, ni lógicamente ni reelegido ni continuar en el ejercicio de sus funciones al momento en que se venza el periodo constitucional de los 4 años. También, ¿cuáles son los requisitos para ser Contralor General de la República? Los requisitos son ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Tener más de 35 años de edad, tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables. Cualquiera de estos estudios, eh, tener, fíjense que cosa rara, siempre en Colombia esos altos cargos, pues simplemente dice tener título universitario, o sea que un profesional sin tantos pergaminos puede ser Contralor General de la República, simplemente tener título universitario. Ya, pero no le exigen ni posgrado ni nada de lo relacionado. Y dentro de la experiencia profesional, exige una experiencia de 5 años y esa experiencia de 5 años puede ser como docente universitario, ¿sí? O acreditar las demás condiciones que exige la ley dentro de esas 5 años. O sea que en este caso yo también podría postularme a ser Contralor General de la República, ¿cierto? Mucha gente se postula que no es muy exigente de alguna manera la, la información, los requisitos que se piden para ser Contralor General de la República. El problema es tener usted los amigos para que lo puedan, o el apoyo que se requiere para poder ser Contralor General de la República. También el acto legislativo dice quién no puede ser Contralor, o sea, las inhabilidades para ser Contralor. Entonces, quien haya sido congresista o gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente anterior. O sea, que no puede haber sido congresista en el año anterior al periodo en el cual usted se iría a desempeñar. Y esto de gestor fiscal es un asesor del orden fiscal, ¿cierto? Entonces, si se ha estado dentro de esos cargos, pues no podrá ser elegido contralor. Otra prohibición o otra inhabilidad para ser contralor es quien haya sido condenado a prisión por delitos comunes y en ningún caso en la elección del contralor pueden participar familiares, ¿cierto? Porque lógicamente quedan inmediatamente inhabilitados o si participan, pues lógicamente viciarían la elección del Contralor General de la República. Entonces, pues lógicamente, ¿a quiénes se refiere esto? Pues a congresistas de alguna manera tengan un vínculo de familiaridad, consanguinidad, segunda afinidad y primero civil o legal respecto del candidato, ¿cierto? Entonces, estas personas se tendrán que abstener, dar abstención de voto y hacer esa abstención de voto pública por la inhabilidad que le puede subsistir. Faltas temporales y absolutas. ¿Sí? Dentro de las faltas temporales y absolutas, que lógicamente se refiere a la renuncia del Contralor General, ¿sí? La renuncia cuando, pues lógicamente, el único que puede admitir la renuncia, pues es el Congreso de la República, ¿sí? Eso es una falta absoluta. Y las faltas temporales, cuando esa falta es mayor, esa falta temporal es mayor a 45 días, pues lógicamente
esta falta temporal, pues debe ser el encargo, debe ser designado por el Congreso de la República.